Después que resucitó Jesús, fueron los 11 discípulos a Galilea, al monte que él les había indicado. Al verlo, se postraron ante él, pero algunos dudaron. Entonces se acercó Jesús y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. La ascensión de Jesús de Nazaret al reino de su Padre Celestial propicia un programa para un mundo mejor. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 24 de mayo, año 2020. El misterio de la ascensión en la vida de Jesús de Nazaret. ¿Cómo entender y vivir en plenitud los misterios del Hijo de Dios? ¿Cómo es el misterio de la pasión, el misterio de la muerte, el misterio de la resurrección, el misterio de la ascensión, el misterio de que Él está sentado a la derecha de su Padre? Ese es el punto a pensar hoy. La ascensión del Señor marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús de Nazaret en el dominio celeste de Dios, de donde ha de volver, y así lo plantea el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso 11. Mientras tanto, lo esconde a los ojos de los hombres. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 3. La ascensión es parte de la resurrección de Cristo. Es más, no se puede entender la resurrección sin la ascensión. La resurrección tiene su mérito con la ascensión. La ascensión tiene su razón de ser de acuerdo a la resurrección del Señor. Los que somos católicos predicamos un credo que se llama niceno-constantinopolitano, de 2 concilios, Concilio de Nicea y Concilio de Constantinopla. Y en la Iglesia Católica enseñamos que Jesús subió al cielo, según ese concilio, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Así también quedó consignado en la Santa Biblia, de acuerdo al Evangelio de San Marcos, en ese capítulo 16, verso 19. El efecto que produce la ascensión en los discípulos del Maestro es que les pide que vayan a predicar la palabra por todas partes, y el mismo Hijo de Dios confirma su doctrina con los prodigios que los acompañan, porque a la medida que ellos van predicando a su Maestro, van siendo fieles a lo que Él les ordenó, al mandato que Él les dio. Entonces se van viendo los efectos, los enfermos se sanan, aparecen los milagros, los muertos resucitan, la gente comienza a vivir como hermanos. Aparecen una cantidad de acontecimientos impresionantes para decir ese detalle. El Hijo de Dios confirma su doctrina con los prodigios que los acompañan. Y así está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 20. Entonces, para entender ese misterio glorioso de la ascensión del Nazareno, habría que recordar el momento en que Jesucristo le advierte a sus discípulos: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Así dice el Evangelio de San Juan en ese capítulo 12, verso 32. Precisamente, la elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión del Señor. A partir de ese momento de la ascensión, los apóstoles entonces se convierten en testigos del reino que no tendrá fin,
y así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 662. Sabiamente, Jesús explica a todos sus seguidores por qué ese misterio, por qué tengo que como que padecer, debo morir, debo resucitar y subiré a mi Padre. Y así se lo dice. El Mesías debe sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y en su defecto, entonces se dará el perdón de los pecados. La Biblia va a decir, los bendijo y ascendió al cielo. Capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, verso 46. Eso fue lo que ocurrió exactamente. Quien no hace nada por cambiar este mundo, no cree en otro mejor, dice un famoso aforismo. Y así son las reglas de juego del misterio de la ascensión. No es el cumplimiento de un itinerario de Dios Padre para con su Hijo, sino que es un programa de vida para un mundo mejor. Ama en lugar de odiar, perdona en lugar de condenar, ayuda a los demás en lugar de criticar las personas, trabaja en lugar de destruir lo que otros hacen, valora en lugar de escandalizar a los demás, vive en comunión con los demás en lugar de estarse sembrando la cizaña social. El Papa Francisco enseña que el triunfo de Cristo lo fue también para los apóstoles, porque ellos tenían conciencia que su Maestro no los abandonaba, sino que se les adelantó al cielo para infundirles esperanza y reservarles una morada en la casa de su Padre Celestial, de acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 2. La obra de Dios no tiene entonces improvisaciones. Jesucristo necesariamente debería ascender al cielo. Y si ascendió al cielo, nos dejó un programa católico cristiano para un mundo mejor.